Espero estén bien, espero estén en casa y pues debido a la situación que prevalece y las lamentables consecuencias que está representando para toda la humanidad, pues esta presencia del multicitado COVID-19, yo le quiero expresar que como creyentes obedientes a la palabra de Dios, es inevitable y muy responsable que consideren seriamente cada instrucción que las autoridades ordenen como medida de contención al contagio. Sin embargo, tenemos que entender algo como iglesia y cuerpo espiritual de Cristo. Nosotros sabemos que todo está bajo el control soberano y la voluntad perfecta del Señor. Entonces necesitamos discernir los tiempos. Y es muy importante considerar que todas estas circunstancias actuales, todo lo que estamos viendo, independientemente a lo que el mundo en sus contextos social, político, religioso consideren, para la verdadera iglesia del Señor, estoy diciendo para la verdadera, los redimidos, los hijos de Dios, debe ser un tiempo de prueba, de aprendizaje, de provecho, de meditar en el propósito de Dios, por lo cual ha permitido todo esto, pero también de preparación para lo que solamente el Señor sabe viene adelante, porque Él sabe lo que viene adelante y sabe por qué permite las cosas. Algo que además jamás estará fuera de su control, así como lo que actualmente sucede, y que tampoco estará fuera de su propósito universal de salvar a la humanidad, y no precisamente de sus aflicciones, de algún accidente, un fracaso financiero o social, no, mis hermanos, tampoco de alguna enfermedad terminal o pandemia, nada de eso. Lo que ahora acontece solo es una mínima parte del cumplimiento de la palabra de Dios para los tiempos finales. Y de manera especial, esto muestra la vulnerabilidad y corrupción del hombre, pero también exhibe su condición espiritual delante de Dios. Pero no solamente a quienes no conocen a Dios, no solamente a quienes todavía se inclinan ante los ídolos, no, también incluye a quienes se presentan como trigo pero son cizaña, incluyendo a esos malos siervos que solo han buscado enriquecerse a costa de la fe de las personas y que seguramente siguen fraguando la manera de seguir lacerando la economía de los hermanos sin considerar la situación actual. De manera que todo esto solamente es parte de la aflicción temporal, terrenal, al que el Señor Jesús se refirió cuando le dice a sus discípulos, en donde estábamos representados todos, toda la iglesia naciente, todas las generaciones subsecuentes, allí estábamos representados. Y el Señor en Juan 16:33 les expresa: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahí me voy a quedar. ¿A qué aflicción se refiere? Pues a la que todos los hombres, sin importar raza, credo, posición económica, estamos expuestos de manera permanente mientras vivamos en este mundo. Nada cambia, mis hermanos. Entonces, bajo la comprensión de que finalmente, y sin importar cómo, todos algún día entregaremos el Espíritu, volveremos a la tierra, ninguno de nosotros somos eternos. De ahí las palabras de consuelo del Señor a su iglesia. Y después de lo que acaba de decir, continúa diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces se está refiriendo a aflicciones terrenales, temporales. De manera que si somos conscientes de que todo se habrá de cumplir y estamos convencidos que nuestro destino como redimidos de Dios es la gloria eterna con Él, entonces cada momento o circunstancia que se presente, así como la de ahora, debe aprovecharse con sabiduría para cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó a su luz admirable. Y para quienes están convencidos de ser hijos de Dios, y yo le pregunto y medítelo, ¿usted está convencido de ser un hijo de Dios? ¿Usted confiadamente se proclama como cristiano? Bueno, es fácil reconocer
su nueva naturaleza en Cristo. ¿Cómo? Pues con los cambios tangibles en su manera de pensar y de vivir. Las evidencias de que usted ha sido realmente regenerado. Hablo de los frutos que dan el manifiesto de que usted ha nacido de nuevo. Pero mire, la vida cristiana no solamente se reduce a eso. La vida cristiana es una obra espiritual que va llevando al creyente a un proceso gradual de purificación, de santificación. Y esto es por el conocimiento de la palabra y la dirección del Espíritu de Dios. Y aunque este proceso esencialmente es espiritual, tiene un efecto directo al alma, a la moral del hombre, ya que no solo le va transformando, sino que le afirma en la fe, le da crecimiento, madurez, y también esto permite que se cumpla el propósito de Dios en él. Es por ello que esta serie que hoy vamos a iniciar tiene el propósito de crear conciencia y preparar a quienes desean servir a Dios y fortalecer a quienes están convencidos de que ya lo hacen. Porque si bien es importante y necesario al considerar los acontecimientos, estos acontecimientos donde las aflicciones alcanzan a la gente, ¿verdad? Y bueno, es tiempo de buscar el rostro del Señor, clamar por su misericordia, afirmarnos en la fe, en Jesucristo, sus promesas. Los hijos de Dios no podemos quedarnos solamente en el ámbito de la autocompasión y el desaliento, que incluso puede llevar a la depresión o el temor o el pánico. No, mis hermanos, no podemos movernos ante cualquier viento que se pueda presentar, por pequeño que éste sea. No podemos quedarnos en el ámbito de estarnos lamiendo las heridas, porque esto representaría solamente estar en una posición de autocompasión, como decía hace un momento, de estar desfalleciendo ante las circunstancias, cuando sabemos como hijos de Dios todo lo que viene adelante y que solamente Dios sabe. Por eso la iglesia antes de eso tiene que estar alerta y preparada para cuando lleguen los días de la restauración, porque lo sabrá. El Señor con las pruebas da las salidas. Y es ahí, mis hermanos, donde habrá que redoblar esfuerzos. Y por eso tenemos que estar preparados. Es un tiempo de prepararse, es un tiempo de meditación, es un tiempo que el Señor está permitiendo a su iglesia para que también reflexione, para que también medite su condición espiritual en todas las áreas de su vida. El Señor le dijo a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis hermanos, lo único que estamos viendo es lo que conocemos como principio de dolores. Está literalmente, lo voy a decir, más bien metafóricamente, tendiéndose una alfombra roja para el regreso de nuestro Señor. Sin embargo, el libro del Eclesiastés nos enseña, entre muchas otras cosas, que todo tiene su tiempo, que a todo le llega su hora. Y el servicio al Señor no es la excepción. Y es a lo que nosotros nos vamos a concentrar, a estudiar, en el servicio al Señor, porque vienen tiempos de cosecha. El Señor dijo: los campos están blancos. Sin embargo, como todo lo que viene de Dios, requiere de un tiempo, de un orden y de una preparación. Y este es el tiempo. De manera que al reconocer los procesos y los tiempos del Señor, esto nos va a permitir ver a quienes somos llamados a servir. Nos va a permitir ver en el ministerio una especie de amalgama entre el llamado y el propósito de Dios con la respuesta obediente de quien ha sido llamado por el Señor. Y ese será el objetivo de estas enseñanzas. Estudiaremos a través de la vida de distintos personajes de la Biblia, de siervos probados, cómo fue para cada uno su llamado y su respuesta al mismo. En cómo, a pesar de sus errores, sus malas decisiones, incluso pecado, finalmente hicieron la voluntad de Dios y cumplieron con el propósito por el cual Él les llamó. Así que, mis hermanos, preparémonos, porque los tiempos que vienen tienen que ser por demás alentadores para una iglesia que ha sido llamada a ser luz y sal en un mundo lleno de tinieblas. Y estamos viendo que cuando se levantan la tempestad, todas las personas huyen, temen,
se llenan de pánico. La iglesia tiene que testificar diferente por la fe que tiene en el Señor. En Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Ya se fijó de quién vamos a hablar hoy? Mire, con este versículo el primer reconocimiento de quienes consideran haber sido llamados a servir es a la soberanía de Dios. Tener la convicción que es el Señor quien le ha llamado. Y Él es entonces el que le va a capacitar, le va a enviar y le va a sostener. Y a los que llama, solo le queda una sola respuesta: su disposición a obedecer la voluntad y el propósito de Dios. El Señor es el que llama, nosotros somos los que respondemos. De manera que cuando alguien trata de hacer algo contrario o distinto a los planes de Dios, en esta a veces hasta carrera por querer servir de la manera como alguien pretende hacerlo, sin consultar a Dios, pues el único afectado es el que no es sensible a la palabra de Dios, al orden que Él ha establecido para su servicio. Por otra parte, también hay quienes por diversas circunstancias o motivos personales ignoran o menosprecian el llamado de Dios. Sin embargo, el Señor en su voluntad perfecta siempre cumplirá sus propósitos, con Él o sin Él. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace su obra, mis hermanos, y no importa si alguno menosprecia el llamado. Él es el que llama, Él es el que capacita. Y si el Señor a alguien le ha dado de su gracia para cumplir algún propósito, lo hará. Entonces, convencidos de que es un privilegio servir al Señor, que Dios no se equivoca, que Dios sabe a quién llama, entonces solamente habrá que ser sensibles a la voz de Dios y esperar el cumplimiento de este propósito. ¿Usted ha sido llamado a servir? Medite esto. Usted tiene deseos de servir a Dios, tiene deseos de honrarlo con su ofrenda de servicio. Empiece a meditar en cómo siente usted que el Señor lo ha llamado. ¿Cómo sabe usted que los dones que le ha dado pueden ser usados y de qué manera van a ser usados bajo el orden de Dios? El apóstol Juan, refiriéndose a otro Juan, a Juan el Bautista, expresa: un hombre que Dios envió. Y así comprobamos cómo en la vida de quienes fueron siervos de Dios existe ese balance. Dios envía y ellos fueron. Y esta es una característica especial que encontramos entre todos los servidores y siervos que el Señor usó. Igualmente en su origen. En la Escritura vemos constantemente cómo el Señor se glorifica en lo que nadie ve, en lo que todos menosprecian, en donde no hay. Y Juan el Bautista fue el producto de un milagro. Zacarías, sacerdote, y Elizabeth, que además era prima de María, la mamá en la carne de Jesús, ya era de edad muy avanzada para procrear un hijo. Sin embargo, Dios decide darles un primogénito. Él establece en su voluntad en ellos de hacerlos padres a pesar de su edad. Y aquí vemos cómo Dios se glorifica usando lo que la mayoría hace menos, lo que desecha, lo que se menosprecia. Ahí donde abunda la escasez, donde solamente pueden verse carencias, donde quizás hasta se pierden las esperanzas, de ahí el Señor es glorificado. Sin embargo, a pesar de la edad de Zacarías y de Elizabeth, el Señor en su perfecta sabiduría sabía que sería el tiempo perfecto para el nacimiento de quien Él usaría para preparar al Señor y confrontar al pueblo a enderezar sus sendas. ¿Sabía usted que también hubo un perfecto tiempo para usted, para cada uno de nosotros? Porque todos somos producto de un milagro. Todos venimos de un origen el cual a veces no quisiéramos ni recordar. ¿Cuántos recuerdan desde dónde el Señor los llamó? Desde dónde los trajo a su luz admirable, desde dónde los ha traído pese a nosotros mismos, a veces también rechazando el Evangelio, y sin embargo ahora podemos disfrutar de esta dicha. Incluso quizás algunos se haya sorprendido de lo que Dios ha hecho en él,
y a través de usted, no importando ni la edad, ni sus capacidades, ni sus recursos, ni su condición, el Señor se ha glorificado en su vida. Y precisamente eso es lo que representa el llamado del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo expresa: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto no nos puede ya dejar ninguna duda en cuanto a quién es el que llama, quién es el Señor de la obra. Dios llama a hombres y mujeres comunes. Él no llama a capacitados por sí mismos, en sus fuerzas, bajo sus recursos. El Señor llama, capacita, habilita, provee, sostiene a quien llama. El Evangelio de Mateo 3, en el versículo 4, ya nos habla de las características de Juan. Y dice de esta manera: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Vemos que la apariencia de Juan el Bautista, sus hábitos, no eran precisamente los de alguien de acuerdo a la costumbre o las expectativas de los grandes guías espirituales de aquella época, mucho menos de los guías espirituales de la actualidad. Esa imagen, esa apariencia de Juan seguramente no asombraría a nadie. En ninguna iglesia lo quisiera como pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una imagen muy deteriorada de lo que tiene que ser un predicador o un pastor. Sin embargo, Dios sí lo había escogido, y eso era lo importante. Y mis hermanos, a causa de los prejuicios, ¿a cuántos siervos verdaderos del Señor se habrá menospreciado? Hombres comunes, llamados por Dios, que intentan cumplir cabalmente su ministerio y que por carecer de lo que las demás personas en donde ponen sus ojos, no sé, los atuendos, la elocuencia, el carisma, consideran y menosprecian, ¿verdad? Así como diciéndoles qué bueno, qué de bueno puede venir de esa persona. Y lo que yo le quiero decir es que no se trata de ir en contra de que alguien se vista con un traje fino o que vista decorosamente, no. Lo que sí debemos tener claro es que Dios usa a quien quiere y como Él determina. De manera que habremos de entender que la verdadera unción, el poder de Dios, se va a manifestar con mayor libertad en vasos sencillos, humildes, que reconocen su necesidad de la gracia, que no dan un paso en el servicio al Señor sin consultarlo a Él. Y así también fue con Jesús. Si vamos al libro de Isaías 53, podemos leer lo siguiente. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En otras palabras, mis hermanos, no nos dejemos impresionar por las apariencias. Por otra parte, si usted desea servir al Señor, jamás pretenda la distinción, ser especial, ser popular. Busque ser obediente a quien le llamó. Honre a Dios, porque es a Él a quien tenemos que agradar, no al hombre. Y en eso se distinguirá un verdadero siervo de Dios a un simple advenedizo que solo busca comodidad y conveniencia. En Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Qué tremendo contraste, qué golpe tan bajo a la soberbia de los fariseos y sacerdotes de aquella época, quienes presumían en las sinagogas y en los templos su condición de hombres de Dios, siempre pretendiendo predicar o establecer su ministerio en lugares y en santuarios ad hoc a su categoría. ¿Cuántos predicadores habrían de avergonzarse
al pretender siempre grandes auditorios, cómodos, lujosos, mientras que estamos viendo que el desierto convertido en el más digno de los púlpitos en esta escritura. ¿Esto qué nos lleva a reconocer? Que el desierto de Dios es el mejor lugar para predicar. El desierto de Dios es el mejor lugar para recibir su palabra. Ahí donde no hay comodidad, mis hermanos, donde abunda la necesidad. Es el lugar donde nadie se puede atrever a considerarse especial. Es el lugar donde todo falta. Ahí es donde el Señor se glorifica. ¿Cuántos hombres y mujeres, pudiendo haber servido con integridad y honradez al Señor, endureciendo su corazón a causa de la ambición, el interés, perdieron su gracia por buscar la aprobación de la gente en lugar de servirle dignamente? Y ese es un principio fundamental de los verdaderos siervos de Dios, la integridad, y esa integridad hasta la muerte. En Juan 3:26, siguiendo con esta historia, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Bueno, sabemos que el Señor no era el que bautizaba, sino sus discípulos, pero lo que estamos viendo es la integridad de Juan. Dice el versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mis hermanos, este era el corazón de un verdadero siervo de Dios. Juan, con sus palabras, lo que hizo fue confirmar lo que tenía en el corazón. Ningún mal sentimiento como los celos, la envidia, y solo se esmeró en cumplir y honrar su llamado. Y aunque su ministerio fue breve en cuanto a tiempo, podríamos decirlo, mire, fue un ministerio fructífero, llevó mucho fruto. ¿Esto a qué nos lleva? A una comprensión de que no hay ministerio pequeño cuando viene del corazón del Señor. Y esto es algo en lo que también tenemos que afirmarnos y estar convencidos muchos servidores. Hay quienes, porque no se están participando de algún ministerio visible en el cual se pueda distinguir, en el cual él pueda ser visto, lo menosprecian. De hecho, podemos dudar mucho de la integridad de hermanos que buscan solamente esa apariencia. Tenemos que poner en el corazón el verdadero sentido del servicio al Señor. Mire, cuando Juan afirma a sus discípulos que solamente era el amigo del esposo, él está hablando de algo que ellos estaban entendiendo porque tenía que ver con las costumbres de la época. Esta frase, el amigo del esposo, hacía referencia a una figura muy conocida dentro de las costumbres entre los judíos. Ser el amigo del esposo era una especie de oficio asignado a quien gozaba de la absoluta confianza del novio. Y él era responsable de organizar todo lo referente a los arreglos de la boda del amigo. El amigo del novio, como parte de una costumbre de los israelitas, ocupaba un lugar privilegiado en las bodas judías. Se le mencionaba con el nombre de Shosben y tenía a su cargo y responsabilidad todo lo relacionado con la boda, donde su trabajo comenzaba desde organizar el protocolo de pedimento de la mano de la novia a los padres, además de organizar el banquete, asignar invitados, repartir invitaciones, presidir el banquete nupcial, pendiente de que no faltara nada. Bueno, una vez concluida la celebración de las nupcias, él tenía que dirigirse a la cámara nupcial. Y estando ahí, debía asegurarse de que todo estuviera en orden. Y algo muy importante, el trabajo principal de este hombre, Shosben, era vigilar de la presencia de algún intruso cerca del lugar. Una tarea que tenía que hacer con mucho valor, con precaución, con discreción y con cuidado. Solamente abría la puerta cuando escuchaba la voz del esposo, quien se identificaba, se anunciaba en medio de la oscuridad, y cuando él identificaba la voz de su amigo, porque lo conocía, entonces se llenaba de mucho gozo porque sabía que su trabajo estaba a punto de concluir.
Al final, lo último que hacía era cerrar perfectamente la puerta del lecho nupcial para que los amantes entraran en una luna de miel. Y entonces él se retiraba con toda discreción y en ese momento él había concluido su trabajo. Una característica muy especial del Shosben era que no envidiaba absolutamente nada del esposo, sino que satisfecho de haber cumplido con su trabajo, el cual probó su lealtad y su confianza, al concluirla sabía que su gozo era cumplido. Así fue como Juan el Bautista se mencionó a sí mismo como el amigo del esposo. Así es como él mismo hizo una analogía del ministerio que Dios le había dado: preparar el camino del Señor. Él fue el predecesor en el ministerio de unir al Señor Jesús con su iglesia. En Juan encontramos el más sorprendente testimonio de fidelidad, de obediencia, de humildad, que debería ser imitado por cada servidor, por cada siervo que desea sentir el gozo de cumplir con su oficio, de aquellos que estamos preparando a la novia para las bodas del Cordero. Mis hermanos, Juan fue fiel a su misión, y cuando él comprobó cómo Jesús, después de haber llegado a la tierra, continuaba un camino de esparcir las buenas noticias, él no dejó de predicar el evangelio del arrepentimiento. Recordemos que incluso demandó a Herodes el adulterio con la mujer de su hermano Felipe y por lo mismo fue encarcelado y muerto. Pero él jamás pretendió nada más de Jesús. En Mateo 11:2 vamos a leer, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire, esta es una pregunta muy interesante. Y fue desde la cárcel donde quizás con el deseo de saber el giro que iban tomando las acciones del Señor Jesús, envía a 2 de sus discípulos para preguntarle si él era el Mesías. Ahora, esto nos muestra algo, que es natural tener dudas. Y otra cosa, que no es malo preguntar al Señor. Ahora, también es posible que la pregunta no fue tanto por él, sino por causa de sus discípulos. Porque cuando ellos hablaron con él, pues él estaba en la prisión y al ver su condición quizás le dijeron si era Jesús en verdad el que había de venir. O sea, no podían concebir que alguien que había abierto el camino del Señor estuviera encarcelado. Y bueno, si lo vemos de la perspectiva del hombre, pues podemos considerar esto. Si alguien podría ser candidato a ser apóstol de Jesús, habría sido Juan. De hecho, Juan ya había cumplido su misión. Jesús ya estaba en la tierra. ¿Qué evitaba que el Señor lo llamara a ser apóstol? Sin embargo, la respuesta de Juan fue: si tienen dudas, vayan a ver qué está haciendo Jesús. Y mire, mi hermano, esa es la mejor respuesta cuando alguien discuta contigo sobre Jesucristo. Cuando alguien ponga en duda quién es Él. Porque es fácil que tú compartas el evangelio y siempre te quieran contender contigo y rebatirte tu fe. Y mire, la respuesta no es contender. La respuesta es decirles: ve mejor lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. O acércate a Jesús y verás lo que Él puede hacer contigo. Por eso la importancia de ser un testimonio viviente del Evangelio de Cristo, porque es la mejor y mayor evidencia para mostrar a Jesús, para mostrar su poder y también su misericordia. Jamás va a ser a través de debates, mucho menos intelectuales, sino con la manifestación de la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús responde a los discípulos de Juan simplemente haciéndole una exposición de las obras que estaban siendo visibles, como cumplimiento de una escritura que conocían del profeta Isaías. Y esa fue la suficiente respuesta para Juan. A partir de ahí, él solo esperó lo que habría de suceder, sin ningún reproche,
sin reclamo alguno. Por ello, cuando los discípulos de Juan regresaron a verlo, Jesús lo que hizo fue, con sus discípulos, elogiarlo. Mire, el Señor jamás tomó a mal a Juan que haya enviado a preguntar lo que sucedía. Y vamos a ver en Mateo 11:7 lo que el Señor Jesús expresó de Juan. Dice, mientras ellos se iban, o sea, los discípulos que fueron a preguntar, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mire, mi hermano, todo esto nos indica precisamente lo que representa un siervo de Dios. Juan el Bautista, de hecho, no hizo ningún milagro. Sin embargo, el Señor Jesús lo menciona como el más grande de todos los profetas. Esto indica la importancia, lo que representa, lo que significa preparar el corazón del pueblo para la venida de Cristo. Revelar a Jesús como Salvador de la humanidad. Y eso fue lo que hizo Juan. Y eso es lo que también ha sido demandado a cada uno de nosotros. Sin importar el ministerio en el que tú seas, que tú puedas desarrollarte dentro de la iglesia, sin que importen los dones que el Señor te haya dado y los tengas que poner para el servicio de tu iglesia, nuestra labor principal es la predicación del Evangelio. Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Cuando la palabra de vida, mis hermanos, cuando el Evangelio de la paz es predicado, estamos sembrando eternidad en el corazón de la gente. Y eso no significa estar en contra de las señales y los milagros, pero debemos enfatizar siempre nuestro enfoque como creyentes en la predicación del Evangelio y en la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que realmente nos hace creyentes verdaderos, buscándole por lo que es y no por lo que se pueda pretender de él. Recuerde lo que dijo el Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A Juan el Bautista, su respuesta, el llamado, le costó la vida. Yo le pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿a qué estaremos dispuestos por el Señor? ¿O quizás solamente se trata de negociar un cargo congregacional para vernos bien? Meditemos íntimamente. ¿Qué te hace acercarte a Dios? ¿Qué hace que quieras servirle? ¿Realmente es el corazón de Jesucristo el que te hace sentir como Él? ¿Compasión, dolor por los que se están perdiendo? Mi hermano, recuerda que es un privilegio ser llamado y servir a Dios, pero ha de ser conforme a su voluntad, a su orden. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mi hermano, nos estamos preparando, nos tenemos que preparar, porque viene tiempo de llevar con mayor intensidad las buenas nuevas. Y si este es un privilegio, debemos hacerlo con temor reverente. Hablamos al principio que el ministerio es un balance entre la soberanía de Dios y nuestra disposición a responder, a obedecer. Esa amalgama entre que Dios nos envía y nosotros vamos. De manera que como respuesta a su llamado de Dios, cada uno es responsable de sostener su relación con Él.
Porque no solamente se trata de activismo religioso, no, mis hermanos. Recuerde que todo tiene que venir de la fuente, y la fuente es Jesucristo. De ahí que nuestra relación con Él tiene que ser permanente, constante, creciente, en oración, escudriñando la Escritura y sobre todo viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia. Y esa es nuestra preparación para toda buena obra. Los siervos de Dios tienen que estar preparados para todo lo que acontezca, porque somos depositarios del Evangelio de Cristo, de su palabra, y con ese deber que debemos usarla correctamente tenemos que tener conciencia, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es usted un hombre de Dios? ¿Es usted una mujer de Dios? Mis hermanos, necesitamos crear una conciencia plena de lo que representa ser embajadores de la palabra del Señor. De manera que prepararnos en su palabra, estudiarla, discernirla, amarla, debe ser nuestra necesidad, porque además es la que nos da la sabiduría, la revelación del amor y la fidelidad de Dios. Juan el Bautista fue un hombre llamado por Dios desde antes de un nacimiento milagroso. Él creció bajo la protección del hogar con un sacerdote por padre que le enseñó el temor del Señor y la obediencia. Juan fue un hombre incondicional a Dios, de carácter firme, que hasta la muerte le fue fiel, sirviendo con gozo a quien le llamó. ¿Qué nos enseña esto? Otro rasgo importante de nuestro llamado: ser obedientes, íntegros de corazón, fieles a la palabra, aunque nos cueste en ello la vida. Mi hermano, seamos sensibles a este llamado y tengamos siempre presente que quien pone la mano en el arado y voltea no es digno de ser discípulo y mucho menos siervo de Jesucristo. Quiero concluir con una pregunta: ¿hasta dónde, mi hermano? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con el Señor? ¿Hasta dónde quieres servirle si has reconocido que Él te llamó? Porque hay un proverbio 20:25: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Será esta la realidad que muchos en la actualidad que se dicen ser siervos están viviendo? El Señor nos ayude a cumplir nuestro ministerio. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo de mucha algidez, de muchas cosas que están sucediendo alrededor de cada uno de tus hijos, Señor. Es tiempo difícil, es tiempo en el cual nosotros tenemos que reaccionar como tu iglesia, Señor. Yo te ruego, Padre eterno, que a cada uno de los que tú has llamado, a cada uno de los que tú sabes habrás de llamar, empieces a poner en su corazón esta semilla de servicio, Señor. Y yo te ruego por la respuesta de mis hermanos, y no solamente de los que están dispuestos a servir, sino de toda tu iglesia, porque toda la iglesia es depositaria de la gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Pon en nosotros obediencia, ejemplo, para poder ser testimonio a un mundo que está perdiéndose, un mundo que está en estos momentos arrodillándose ante las circunstancias adversas porque no tiene esperanza, pero donde tu iglesia tiene que resurgir, tu iglesia tiene que dar testimonio de su fe, de que realmente confía en lo que viene adelante. En el nombre de Jesús, sea tu bendición para todos mis hermanos, a cada lugar, Señor, en cada espacio, en cada hogar, en cada familia. Muchísimas gracias por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.